Bienvenidos a esta segunda temporada de Entre Abejas. Y bueno, vamos a tener una conversación muy importante en este episodio con estas mujeres maravillosas que les voy a presentar. Cada una de ellas se va a presentar y nos va a contar quién es. Hola, soy Marcela Ortiz Roldán, tengo 34 años. Mi nombre es Lucía Casas, algunos ya me conocen, tengo 48 años. Y mi nombre es Joana del Castillo y tengo 34 años también. Bueno, muchas gracias también por estar en este espacio. Vamos a estar aprendiendo muchísimo y escuchando muchas perlas importantes alrededor de un tema muy importante que pues se puede presentar en cualquier fase de la vida y que pues siempre hay que estar muy acompañados pues de Dios, y es el tema de la pérdida. Pero antes de eso quisiera que nos contaran, pues no solo a mí sino también a las personas que nos puedan ver, ¿cuál es esa cualidad que ustedes destacan de ustedes mismas y que Dios estuvo trabajando para llevarlas allí o que incluso siguen trabajando en ella? Bueno, pues yo sí, cuando nos comentaste esta pregunta que venía, yo dije como que, ¿cuál será? Pues pueden ser muchas, pero una que sí, muchas cualidades. Una que ha salido en pruebas es la misericordia. Entonces es pensar que no sabemos por cuál situación está pasando una persona. Entonces de pronto reaccionó mal, te habló feo, pero tú no sabes por lo que está pasando. Así como yo pasé por cosas difíciles y tal vez la gente no sabía por qué estaba triste, ya voy a llorar, porque nos saludaba, o sí, como que nunca sabemos la situación de la otra persona y más vale ser misericordiosos. Qué lindo. Sí, cualquiera que quiera seguir. Sí, respetemos el orden. Bueno, creo que de mi parte una de las características que de pronto yo puedo resaltar de mí es que tiendo a ser muy constante o empecinada en que lo que me propongo alcanzarlo, en terminar lo que empiezo, pero esto pues obviamente ha sido el resultado de en muchas ocasiones haber dejado inconclusas otras cosas. Entonces entender el principio y ahora tenerlo como una norma de vida, en ser a veces hasta obstinada, creo que es una cualidad que para mi edad la necesito y me ha ayudado mucho. Pero como dice directamente Marcela, es algo que primero experimenta uno para poder desarrollarlo. Yo también necesito esa cualidad. Esa sí me cuesta un poquito más. No, pues de pronto una de las cualidades de las que Dios más me ha hablado y me gusta como trabajar mucho en mí es la humildad, porque tengo tanta humildad que me llena de orgullo. No, en realidad una vez Dios me dijo como nunca busques la grandeza. Una vez estaba estudiando sobre hombres grandes que habían alcanzado grandes cosas en la historia. Y el Señor me dijo, nunca busques la grandeza, siempre busca ser pequeña. Porque entre más pequeña tú eres, más grande soy yo en ti. Entonces creo que a veces cuando no me siento suficiente, así como dice en la Biblia, me glorío en esa debilidad. Es como, sí, porque yo sé que Dios puede ser más grande. Bueno, y todas estas cualidades que ustedes han mencionado sin duda llevaron un proceso, ¿no? Como todo, Dios siempre termina forjando nuestro carácter, trabajando en él. ¿Cómo fue también llegar a ella o trabajar en ella durante pues, el proceso que vivió cada una pues, de pérdida, y que nos puedan contar un poco cómo fue y relatar algo pues, de esa experiencia? Pues no hay necesidad de mantener el orden, la que quisiera pues comenzar a hablar. Ay, alteremos el orden, dale. Sí, porque yo estaba pensando en ti. Bueno, creo que, como les decía, yo tuve épocas donde abandoné o solté ciertas circunstancias a nivel personal, llámese estudio, profesional, sueños, metas. Y a medida que pasaba el tiempo, como que Dios mismo empieza a trabajar en tu carácter, en decirte, y bueno, no te puedo dar nada nuevo hasta que no termines esto, y tienes que sacar fuerzas de donde no hay. Y me daba cuenta que después también, enfocándome un poco hacia, desarrollando también el tema del deporte, me daba cuenta que cuando tú empiezas algo, si paras, el retomarlo te va a costar aún más. Entonces, en esa forma de pensar, empecé a ejercitarme en, prefiero terminar ahora, ser constante ahora, porque no sé si mañana quiera hacerlo. Y siempre pienso, hay un personaje que me gusta mucho y no sé si algunos lo conozcan, y fue alguien que está en la Biblia, se llama Ezequiel, y este hombre perdió a su esposa.
y él no pudo llorarla, ¿sabes? No pudo hacer muchas cosas y cuando uno analiza uno dice, ¿por qué? Y es porque seguramente hay personas que, como en mi caso, si me quedo demasiado tiempo pensando en lo que dejé de hacer, seguramente no tenga fuerza para volver a empezar. Entonces, reconocerme en ese espacio de si me doy largas, puedo fallar, me permitió darme cuenta que lo mejor era ser constante, perseverar y terminar. Más allá del resultado, el mejor resultado era terminarlo. Creo que ahí fue donde empecé a desarrollar mi característica de ser obstinada hasta que... Bueno, yo soy una persona que me gusta planear la vida. Entonces yo desde chiquita como que sabía más o menos qué quería lograr, una familia. Cuando tuve novio, pregúntenle a mi esposo. Yo le preguntaba, bueno, ¿y cuándo nos vamos a casar? Bueno, y más o menos cuándo vamos a tener hijos. Entonces a mí me gusta saber en qué momento de mi vida voy a trabajar, voy a casarme, voy a tener hijos. Tuve mi primer hijo y yo dije, bueno, el segundo más o menos cuándo lo quiero tener, que se lleven 3 años. Y quedé embarazada y yo dije, listo, mi plan va súper bien. Entonces me gusta que me salgan las cosas según mi plan. Pero cuando las cosas se salen de ese plan, me desubico, se me mueve el piso. Y entonces, no sé si ya vamos a entrar en ese tema, pero cuando perdí ese bebé, se me dañó mi plan y no supe qué hacer. Y finalmente pasaron muchos más años para tener otro hijo y se me desordenó la vida. Entonces eso como que para mí es un problema y aprendí mucho de eso. No todo está bajo mi control. Sí, como entrar a trabajar y a mediar eso cuando hemos hablado en otros espacios, ¿no? De negociar incluso con Dios, como mi agenda te la cedo un 20%, pero este lado déjamelo aquí para mantener esa seguridad. Sí. Exactamente. Sí, y aún sobre lo que dice Marce también, no solamente a veces son nuestros planes, ¿no? Es a veces lo que te ha dicho Dios mismo. Y uno de chiquito recibe como muchas promesas del Señor, pero hay momentos en la vida donde todo pareciera que estuviera, es más bien en reversa, como estancándose. Y también pasé por un proceso similar de pérdida, aunque cada proceso es muy diferente, pero pasé por un proceso de pérdida de un embarazo, de nuestro primer bebé. Y de hecho ese año, Dios al principio de año, en el 2021, me había dicho, este es el año que vas a ser mamá. Y me empezó a hablar como mamá por primera vez en mi vida. Él nunca me había hablado así, me había hablado como amada, como hija, como esposa, pero nunca como mamá. Y me empezó a hablar así. Fue tan impactante y nosotros supimos con mi esposo, este es el año que vamos a ser papás. Nos fuimos, compramos cosas de hijos, como ya mirando la promesa, ¿no? Como, ok, eso es lo que me habló Dios, entonces voy a empezar a caminar en esto. Y cuando quedamos embarazados, nos tomó bastante tiempo y habíamos recibido muchas palabras. O sea, de hecho yo me enteré que estaba embarazada porque como 3 personas diferentes tuvieron sueños conmigo diciéndome, estás embarazada. Y hasta mi abuelita también me acuerdo que me decía, mijita, usted está embarazada, ¿cierto? Y yo no, yo ya sabía que estaba embarazada, pero no le quería decir porque era sorpresa para la familia. Los ojos te brillaban. Sí. No, y mi abuelita, que es súper intercesora también, mamita, ¿cómo le ha ido con el embarazo? Y yo, abuelita, ¿cuál embarazo? En todo caso, finalmente sí, ya llevábamos como 6 semanas, pero ustedes no se imaginan la cantidad de palabras que habíamos recibido. Ya hasta teníamos el nombre porque Dios me había mostrado en una visión, en una madrugada, cómo iba a ser ese bebé, cuál iba a ser su llamado. Veía las barbas del león de Judá que se estiraban como unas cuerdas de guitarra y me decía, esta va a ser tu hija, porque el Señor me dijo que era una niña, esta va a ser tu hija y va a ser una canción del león de Judá. Claro, yo tenía todo ya, teníamos muchas cosas como en la certeza de nuestro corazón. Y de pronto fuimos a una ecografía y nos dijeron, el corazón no late. Y nosotras, ¿cómo así? O sea, pero ya cuaderno comprado con palabras escritas de todo. Muchas cosas pasaron. De hecho, nos dijeron, esperen entonces unas semanas y vuelven a otra ecografía a ver si ya se desarrolló el bebé y el corazón. Y ahí nosotros orando. Eso fue pues llamado general a todo el mundo para que orara. Y recibimos más palabras sobre ese bebé, muchas más palabras. Entonces, inclusive esa madrugada vimos un arco iris en el cielo que se armó de lado a lado. Y dijimos, no, este es el pacto de Dios, no vamos a perder el bebé. Cuando llegamos a la ecografía, el doctor nos dice, este embarazo no prosperó.
claro, uno qué hace ahí. Cuando aún no solamente los planes que tú has tenido en tu vida, sino aún lo que Dios te ha dicho, parece que es como si se corta. Pero en medio de eso también el Señor nos enseñó muchas, muchas, muchas cosas. Bueno, ahí me gustaría que pudiéramos continuar de pronto así como yo a entrar en materia, sí, a entrar en materia de profundizar un poco de esa experiencia, de cómo fue también esas emociones que se pueden sentir, ¿no? Porque obviamente pues somos creyentes, somos hijas de Dios, pero hay muchas cosas que también en lo humano pues se puede sentir que Dios también aprovecha estos espacios para trabajar en ello. Entonces de pronto empezar a entrar como en materia y que las personas que nos puedan estar escuchando, que estén pasando por este proceso o que hayan pasado por él, pues puedan también entender y hasta sentirse identificadas, ¿no? Porque de una u otra forma, pues aunque cada caso es diferente, se viven pues ciertas cosas como similares. Entonces no sé si quieres más. Sí, bueno, digo primer pérdida porque fueron dos, ya, soplé todo. Entonces, en ese embarazo, nosotros súper planeado y somos súper fértiles, entonces vamos a hacer un bebé, listo, lo hicimos. Al mes ya estaba embarazada, supe pues súper temprano porque casi que no me aguantaba tener un retraso y yo ya quería estar haciendo una prueba. Entonces hicimos la prueba y salió positiva. La prueba de sangre salió positiva, entonces estábamos súper felices, estábamos esperando a contarle a nuestra familia. Ellos estaban de viaje, entonces nos la guardamos nosotros como pareja y solo nosotros sabíamos. Y me demoré mucho, como que se demoraron mucho en darme la cita. Yo ya tenía 9 semanas, 2 meses, y fui a la ecografía, y en la ecografía entonces se empezó a demorar la doctora. Cuando uno es mamá, uno como que, ups, ya, algo no está bien. Se empezó a demorarme y dijo algo no está bien acá. Nosotros nos miramos como, ¿qué pasó? Entonces, se reviven los sentimientos. Entonces, dijo, no hay latido. Y yo, ¿cómo así que no hay latido? Y se le veía la cabeza, las piernas, los brazos, porque pues a las 9 semanas ya está súper formadito. Y dijo, no hay latido, no hay nada que hacer. Necesito que se comuniquen con su médico a ver qué hacen. Fue un shock súper fuerte. Y bueno, ya después hablamos con el médico nos dijo como, bueno, vamos a poner unas pastillas que se ponen para producir, para que expulse, porque yo no había sangrado ni nada. Y ya me las pusieron, me fui a la casa. Wow, esas pastillas duelen mucho. O sea, es tener un parto en casa. Entonces te empiezan a dar contracciones, un dolor súper fuerte. Entonces yo ya he tenido contracciones, entonces sabía qué era eso. Y es estar en la casa solo con tu pareja, viendo perder ese sueño y ese bebé salir. Bueno, finalmente no salía y no salía. Siguiente semana ecografía, no salió. Siguiente semana ecografía, no salió. Y eso que yo sangraba mucho. Entonces como al mes me dijeron como no, tenemos que hacerte un legrado. Entonces me hicieron un legrado, pero ese mes yo no sé qué es peor, si que salga, como que tú pierdas tu bebé y ya, como que puedas vivir ese duelo de ya salió, o tenerlo ahí durante un mes y que nada que salga. Y entonces ahí vino un sentimiento también como de culpabilidad, porque yo decía, no, yo hice algo para que este bebé se muriera. Entonces el día anterior a la ecografía me habían puesto una inyección para una gastritis terrible que tenía. Yo dije, no, yo maté a mi bebé con esa inyección. O yo hice algo para que esto pasara. O también venía a mi mente pensamientos de el bebé estaba vivo. Fue falta de fe. Yo debía haber exigido otra ecografía para que vieran el latido. Y entonces en mi mente estaba que yo había matado a mi bebé. Entonces súper duro. Y la segunda, bueno, dejamos pasar unos meses, los médicos dicen, no, esperemos 3 meses. Dejamos pasar como 6 meses hasta que me sentí no solo física, sino emocionalmente un poquito preparada. Y entré con mucho miedo a ese siguiente embarazo, pues súper fértil, listo, hagamos un bebé, lo hicimos. Y quedé embarazada de ese bebé y a las 5 semanas, primera ecografía, con el miedo más grande del mundo,
otra vez. No hay latido, el bebé está muy chiquitico. Ahí esperamos como el doctor nos dijo, esperemos a ver si crece, como el tuyo, como a veces no se identifica el latido en la primera ecografía. Y esperamos hacer unos exámenes de sangre y definitivamente cada vez los niveles como de las hormonas que tienen que crecer para el embarazo estaban más bajos. Entonces me dijeron, no, ya, me hicieron ecografía. Para mi paz mental me hice más ecografías para que me dijeran, el corazón no late. Y me hicieron un legrado, porque yo le dije al doctor, hágame un legrado, quiero salir de esto, porque mi cuerpo la primera vez no lo sacó. Entonces me hicieron un legrado y esa fue como la segunda experiencia de la pérdida. Y ya después, bueno, después hablaremos, pero después tuve un bebecito, pero podemos hablar de eso más adelante. Vale, Marce, muchas gracias. Bueno, sigo yo, respetando el orden. Bueno, es curioso cómo, escuchando los testimonios actuales de cómo se vive hoy una pérdida, la mía fue hace 25 años y las emociones y las percepciones son las mismas, ¿no? En mi caso, la tecnología y la avanzada médica no era la misma que existe hoy. Sin embargo, para ese momento yo ya tenía mis 2 hijos. Habíamos entrado en una etapa familiar tan especial porque recién nos habíamos casado, habíamos puesto como en orden nuestras vidas, como que uno siente cuando todo está desordenado, no está bien tener un hijo, ¿sí? Y sin embargo tuvimos 2 hijos. Y entonces pusimos todo en orden y era como la cereza del pastel, el momento ideal y yo quedo embarazada. Cuando me entero que estoy embarazada, para ese momento me pasa como dice Joana, uno tiene la certeza de qué es, cómo es. Por primera vez pude retirarme a cuidarme mi embarazo. Estaba emocionalmente echándole ganas, ¿no? Fue un embarazo muy complejo, entonces yo considero que las que han sido mamás saben que si el embarazo es complejo, como que uno se esfuerza más en hacer todo bien para minimizar el impacto. Entonces fue muy esforzado todo lo que se hacía. Sin embargo, cuando completé casi 14 semanas, me parecía muy curioso porque yo un sábado en la noche, en la madrugada, posteriormente supe que ese fue el momento en que mi bebé partió, pero tuve como una baja de azúcar, me desmayo, siento como una sensación muy fuerte y cuando vuelvo en mí, es curioso porque mi organismo empieza a funcionar bien, pasan las náuseas, pasa todo. 3 días después voy a una cita médica de control y mi médico me dice, como dices tú, algo extraño pasa. Y cuando a uno le dicen algo extraño pasa, uno dice, esto no me puede estar pasando a mí. O sea, a todo el mundo le puede pasar esto. O sea, como que uno cierra los ojos y dice, quiero despertarme porque esto no está pasando. Sin embargo, sí me estaba pasando a mí. Fue un trasegar de una semana. En ese tiempo estaba recién llegada a Colombia y el sistema de la ecografía transvaginal. Entonces yo pasé por 3 ecografías normales donde eso que se miran, llame al otro ecógrafo porque es que de pronto es que no oigo bien. Entonces uno ahí no mirando para todos lados. En las soledades de las salas de espera, ¿no? Porque generalmente sucede mucho que por más de que la pareja de uno quiera estar, son esos momentos que uno vive en soledades como mujer. Entonces la cabeza empieza a darle una vueltas y finalmente cuando por fin me remiten, hacen la ecografía correcta, 6 días después me dicen, sí, definitivamente no hay nada que hacer. Entro a un proceso de legrado, pero hay una charla previa a ese inicio de procedimiento que empieza a chocar en mi corazón entre, como comentabas tú, Joana, que empieza la crisis de fe, ¿no? Porque uno dice, yo estaba segura de que creí que el Señor estaba en control, de que estaba haciendo lo correcto, pero todo está terminando en un resultado diferente. ¿Y cuántos meses tenías? Ya iba a completar, o sea, tenía 4, tenía 14, iba a completar 16 semanas cuando me entero. Y en ese momento, para mí, cuando a mí, mi mamá muy preocupada, yo ingreso a la clínica y mi mamá preocupada me dice, mi mamá tenía acceso a la clínica porque era la clínica donde ella trabajaba, le pide el favor a una enfermera jefe que hable conmigo porque yo estaba en shock, o sea, yo no hablaba, pero
si pensaba en mi cabeza daba vueltas. Y ella me dice, mira, la conversación que creo que más de una hemos tenido con alguien es, realmente de pronto es que no era para este mundo, algo no estaba bien y biológicamente tu organismo lo depura de manera natural para evitar una inviabilidad que pudiera ser más compleja para ese feto. Yo decía, estamos hablando de mi hijo. Para mí era mi hija, tenía un nombre y una identidad, sin embargo, también necesitaba entender qué estaba pasando. Para ese momento, cuando yo ya entro al procedimiento, a mí me advierten y lo primero que me diagnostican es, como tú describiste ahora, un aborto retenido. Y creo que para mí es bien chocante el proceso. ¿Por qué? Porque simplemente no sucede y ya, sino mi cuerpo se rehúsa y no podía evitar durante todo el proceso, mientras me dicen que sí, programan la cirugía, bueno, todo lo que sucede en esas horas que son eternas es, mi cuerpo es una tumba, ¿sí? Estoy sintiendo que no quiero soltar algo que es mío, me lo van a quitar, ni siquiera lo va a poder ver, pero además mi vientre es una tumba, ¿sí? Y esa percepción es muy, muy contrastante con, pero además yo tengo que vivir, ¿sí? Entonces es algo a lo que no te puedes aferrar. Y ese choque es quizás lo que más cuesta. Yo también paso por un proceso de legrado, las que hemos pasado por anestesia, esa anestesia, yo no sé qué tiene específicamente esa anestesia, he tenido diferentes intervenciones, pero esa anestesia específicamente es horrible. Y a los 8 días tienen que repetirlo, porque quedaron residuos, entonces tienen que repetir el procedimiento. Entonces, cuando tú entras por segunda vez por la misma causal, con la misma sensación, es como que nuevamente repites ese choque de identidad entre lo que tú crees que debería haber sido, pero lo que te está pasando. Entonces, finalmente, vuelvo y les digo, me sorprende al escuchar que siendo épocas, etapas, tratamientos, procedimientos, situaciones diferentes, la percepción como mujeres sigue siendo la misma del dolor y la impotencia para algo que se asume socialmente, y que romper eso es lo que queremos poder hacer, es que es tu responsabilidad que salga bien. No. Y entender que aunque no salga bien, no está fuera del control del que sí tiene el control, es otro proceso. Creo que el proceso más grande es ese. Entender que más allá de lo que sucedió, él estaba en control. Total, y con eso que dices, Luchis, da paso también para empezar pues a hablar sobre ese tema, ¿no? Cómo aferrarse a Dios, ¿no? Cómo, no sé, la serie de preguntas como Dios, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Bueno, no sé, todo lo que puede surgir ahí y cómo se empieza entonces a tejer esa nueva relación con Dios en un proceso así. Sí, no, de hecho, también mi proceso fue, pues como les estaba contando, nosotros llegamos hasta la semana 9 finalmente y el doctor nos dijo que era necesario ya iniciar el proceso de expulsión y pues como dice Marce, es demasiado doloroso, para mí fue con pastillas. También Marce me dijo, por favor pide una droga más fuerte. Ellas dos de hecho estuvieron ahí súper presentes en todo ese proceso, entonces pues... Pero cuando llega el momento es demasiado doloroso. Una droga más fuerte para el dolor, ¿no? Sí, para el dolor, como para que te calme. Una droga más fuerte para que te calme. Y uno no se imagina el dolor tan impresionante. A mí me mandaron un ibuprofeno que es como para los cólicos. O sea, el doctor me dijo, no, usted le tenían que mandar algo más fuerte. Para soportar el dolor. Sí. Y menos mal tú me diste ese consejo, porque ahí alguien nos pudo, como mi mamá es enfermera autoproclamada, no, ella sabe poner inyecciones porque le han hecho tantas intervenciones que ella sabe, entonces ella me puso una inyección para calmar el dolor, pero aún así era algo insoportable. Pero después viene un tiempo muy profundo como de dolor, de tristeza, de depresión. Yo me acuerdo que al principio yo le dije a Pipe, amor, me dieron incapacidad en la oficina, perdámonos. Y nos fuimos a orar. Fuimos a la playa mientras yo estaba todavía en mi proceso de expulsión e hicimos algo pues muy simbólico, muy bonito. Le escribimos una carta a nuestro hijo y lo pusimos como en un barquito y lo dejamos ir en el mar. Y yo ahí sentí, ya, descansé.
No, todavía no había terminado todo ese proceso de dolor, apenas empezaba. De hecho, yo estaba leyendo un libro de un hombre que murió y fue al cielo y resucitó después a las 8 horas, y él cuenta lo que el Señor le mostró en el cielo, y había una niña que él vio, y esa niña cantaba en el cielo, y ella estaba esperando que sus papás llegaran para que ella pudiera conocerlos así chiquita. Y el Señor le dijo, en ese libro, el Señor le dijo a ese señor, como los niños que se pierden cuando están chiquitos, aguardan, yo dejo que se queden así, aguardando la llegada de sus papás. Obviamente esto no es teoría bíblica, pero eso es lo que este hombre experimentó. Y eso trajo tanta paz para mí, y el Señor me dijo como, tú sí tuviste una hija. Y no creas que la perdiste ya y se perdió como porque era solamente un feto, sino que su identidad, su llamado, todo se está cumpliendo aquí en el cielo. Ella fue creada como una canción de adoración y está cumpliéndolo aquí al lado mío. Yo decía, finalmente es verdad, o sea, yo puedo ser un papá o una mamá imperfecta, pero ella está creciendo al lado del papá perfecto. Entonces, y su destino no se perdió en la nada, sino que se está cumpliendo junto a su creador. Pero claro, ahí después llegó un proceso muy fuerte de duelo y de depresión, de culpabilizarme a mí misma, porque yo decía, recibí tantas palabras que entonces ese bebé sí iba a ser. Y me pasó lo mismo de Marce. ¿Será que debía haber orado más, esperar más, orar más por resurrección? Y entonces yo decía, yo sé que Dios es bueno, entonces lo que a mí me pasó es por culpa mía. Yo fui la que no oré suficiente, y en ese momento el enemigo aprovecha y me empezó a atacar horrible con, tú no solo abortaste tu bebé, sino has abortado todo en tu vida, tú eres muerte. No, y yo lloraba, y en la oficina me acuerdo ya cuando volví de mi incapacidad y los meses que siguieron, yo le escribí a Pipe, amor, me estoy volviendo loca, ayúdame, tengo mucha depresión, pero claro, yo lloraba sin que mis compañeros se dieran cuenta, porque en la oficina no tenía confianza con nadie como para tratar esto. Como procesando todo este dolor y sintiendo todo como ese ataque también de espíritu de muerte sobre mi vida. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué? Le preguntaba, ¿por qué? ¿Fue mi culpa? ¿Qué me faltó hacer? ¿Debí haber orado más? ¿Qué fue lo que hice? En todo caso, ahí solamente como que en medio de ese dolor, me acuerdo sobre todo que había una compañera que había quedado embarazada casi que al mismo tiempo, ya tenía una semana más que yo. Y las dos habíamos hablado mucho cuando yo también estaba embarazada para ver cómo conseguíamos permisos para no tener que ir a la oficina siempre, pues porque estábamos en medio de la pandemia, pero teníamos un jefe muy estricto que quería que viniéramos todos los días. Entonces ella me decía, no, mira, leí este decreto, no sé qué. Entonces ahí hablábamos las dos, y cuando yo ya vuelvo a la oficina y empiezan a pasar los meses, la veo a ella con su barriga y yo pensaba, yo tendría el mismo tamaño todos los días. Y ella me dijo, ¿y cómo estás tú? Claro, cuando me vio sin barriga, y yo, no, mi embarazo no prosperó. Claro, la gente no sabe qué decirte, porque son como, cuando uno vuelve, te miran, pero no saben si decirte algo o no decirte, sí. Entonces como que, nada, mejor te evitan y chao. Pero finalmente, como que en ese dilema de lo que estabas preguntando, Silvi, de cómo procesar esas preguntas, para mí la pregunta era más grande, ¿fue mi culpa o no fue mi culpa? ¿O debía haber insistido más? ¿O será que entonces, qué hago con las promesas que Dios me dio? Y el Señor primero me dijo, las promesas que yo te di no se perdieron, porque ese bebé está en el cielo, está cumpliendo su propósito allá. Y segundo, se vino una canción a mi mente que no se quitó durante todo ese tiempo, y es una de Juan Luis Guerra que dice, no hago más que pensar en tu nombre. El coro dice, no hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que pensar en tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que pensar en tu nombre, Jesús, y descanso. Y el Señor solo me decía, descansa. No tienes que entender por qué. Descansa. Y no fue tu culpa. Eso me lo decía mucho el Señor, pero solo descansa. No tienes que saber nada ni la razón. Y eso es lo que también he pensado yo en este tiempo, como a veces no sabemos por qué suceden las cosas, pero lo que podemos tener como certeza es que nos podemos aferrar a Él y al Espíritu Santo, que es el Consolador. Hay una cosa que me gustaría acotar aquí, es que desde la perspectiva de lo que se le pasa a uno en la cabeza como mujer, puede suceder esto desde la perspectiva de sentirte culpable si hiciste o dejaste de hacer, pero también, por ejemplo, en mi caso sucedía el tema de, ¿y será que Dios me está castigando por lo que yo hice mal hacia atrás? ¿Sabes? Entonces, ese tipo de cosas que vienen a tu mente,
Y como son hechos culposos, ¿no? Y cosas que quedan albergadas aquí, hacen que el silencio sea tu compañero. Y ahí es donde empieza uno a debilitarse, en los silencios, solamente hasta que uno es consciente de que sí pasa. Y una de las cosas que yo entendía en este tiempo también, en esos procesos, es que finalmente entender que no es que no pasó, sí pasó. ¿Sí? O sea, no llegó a un conocimiento público lo que pasó, pero sí pasó. Pasó que tuve un bebé en mi vientre, pasó que tengo la esperanza de volverle a ver, pasó que tenía un nombre, pasó que lo extraño. Y esa realidad de ese vientre es lo que hace que esa maternidad sea absolutamente válida, ¿sí? Y es necesario que no podamos confrontarnos en esa realidad donde una pérdida no es un castigo, ¿sí? Y poder sanar en ese espacio cuesta tiempo, porque sí la cabeza se mueve, sí. No solamente el cuerpo. Sí. Uy, yo entré en una tristeza muy profunda, en una soledad, como que solo quería estar sola y llorar, y yo me acuerdo que yo veía televisión, porque fueron diferentes las dos pérdidas. La primera no estaba trabajando y la segunda sí. Entonces en la primera tenía el tiempo para acostarme a llorar. Entonces yo me acuerdo que yo veía televisión, pero pues las películas pasaban, pero yo realmente no veía y yo solo lloraba. Entonces sí era una tristeza muy profunda, pero algo que sí me pasó es que yo lloraba con Dios. Entonces yo viví ese duelo, que es necesario vivir ese duelo, es necesario llorar no está mal, llorar hasta que te duermes tampoco está mal, o sea, no está mal, está bien sacar todo eso de ti, está bien sacar todos esos sentimientos, y yo en la presencia de Dios le decía todo lo que pasaba por mi cabeza. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Y todas las preguntas que venían a mi cabeza, fueran correctamente o políticamente correctas o no, yo se las decía a Dios. Entonces fue importante para mí vivir ese duelo en la presencia de Dios y llorar amargamente en la presencia de Dios. Y uno a veces puede pensar que eso no está bien, ¿por qué voy a cuestionar a Dios? O como le pasó a Job, como mira todo lo que te está pasando, pero yo lo hice y cuestionaba muchas cosas y le decía que no entendía. Y en esos días yo estaba leyendo el libro de Josué, y Josué tuvo una batalla que perdió, pero mal, y él no entendía qué le pasaba en una de las tantas batallas, y él entró al templo, en el tabernáculo, y dice que se rasgó sus vestiduras. Para rasgarse las vestiduras en la Biblia era que estaban en la mala, o sea, estaban llorando amargamente, y empezó a decirle: Dios, hubiera sido mejor que no hubiéramos pasado el Jordán. Pronunció palabras a Dios y Dios no le cuestionó nada. Palabras que el pueblo de Israel, cuando decía hubiera sido mejor que nos quedáramos en Egipto, Dios se ponía muy bravo y les decía: pueblo insensato. Entonces yo decía, ¿cuál es la diferencia? Si Josué está haciendo lo mismo, está reprochando a Dios. La diferencia es que Josué estaba en el tabernáculo, estaba en la presencia de Dios. Entonces es válido hacer todas estas preguntas, estos reproches, y abrir tu corazón en la presencia de Dios. Entonces para mí fue importante vivir un duelo, pero es importante no sacar a Dios de ese duelo, que siempre esté Dios. Sobre eso que dices antes de seguir, eso mismo pasa con David en Salmos, como que él dice: me siento mal, todos mis enemigos me han caído, estoy en la mala, mejor dicho, estoy en la inmunda, y es un altibajo. Salmos es un altibajo de emociones, porque David tenía una carga emocional fuertísima, pero siempre viene un Selah después. Y nunca el Señor le dice como: ay, yo te repetí en el Salmo 88 y estamos en el 89, ¿te acuerdas? Te lo repetí, que yo soy tu escudo y tu fortaleza. No, Él siempre expone delante de Dios todo su dolor, y es honesto, es genuino, y después viene el Selah, el descanso, y ahí es cuando Él dice: pero tú eres mi escudo y mi fortaleza, tú me proteges cuando todos mis enemigos me rodean, etc. Entonces sí es cierto. A veces vive uno esos ambientes también como esas dualidades, ¿no? Porque
se atraviesa el proceso del duelo, el dolor, el sacrificio, la soledad, y luego sentirte bien también te hace sentir culpable de sentirte bien, porque también es como, pero acuérdese que usted acaba de vivir esto, no que estaba así. Entonces, ese choque también me parece tan importante lo que tú dices, Marce, de poder ser tan honestas con Dios, ¿sí? Y creo que si podemos ser honestas con el que todo lo sabe, vamos a poder ser honestas con nosotras mismas y vamos a poder ser honestas con nuestro entorno al hablar, ¿sí? Pero sí es necesario ponerlo de manifiesto y hacerlo visible. En mi caso, mi recuperación fue después de estar incapacitada, porque esa es otra realidad. Te incapacitan, pero tu organismo sigue respondiendo a una actitud de una maternidad frustrada, ¿sí? Pero el ambiente, la sociedad y la vida misma te exige, ya pasó, ¿sí? Entonces, en ese proceso, si tú no logras tener esos tiempos a solas, buscar, decantar y escucharte, porque a veces uno necesita oírse y llorar fuertemente y hacerlo para saber que lo está viviendo. En mi caso fue, ya el segundo legrado fue a finales de un mes y yo estaba sin trabajo porque yo había renunciado para cuidarme de mi embarazo. Entonces fue como, ¿qué tengo que hacer? Y estaba en la disyuntiva, y la solución fue, a pesar de que mis exámenes médicos no daban los mejores resultados para reintegrarme a trabajar, lo empecé a hacer y empecé a darme cuenta que era mi forma de sacarme de ese silencio en el que yo me había metido, ¿sí? Y fue la forma de afrontar una realidad y empezar a decantarla. Y eso a mí me habla de que cada proceso es tan personal, pero Dios sí tiene la herramienta para cada proceso. O sea, nosotras a veces parecemos como montañas rusas, pero Él tiene el carrito perfecto que no se va a volcar y Él está montado en eso. Quiero decir algo. La experiencia de las dos pérdidas fue totalmente diferente en todos los contextos, la situación en mi vida. Y en el segundo estaba trabajando y ya había tenido una primer pérdida. Entonces yo con esa primer pérdida dije, bueno, vamos a seguir adelante. Aprendí mucho de esta experiencia, pero en mi mente no me va a volver a pasar. Esto no vuelve a pasar, Dios no me va a hacer volver a pasar por esto. O sea, yo viví esto para ayudar a las demás personas que pasan por esto y voy a seguir adelante y voy a tener mi bebé. El segundo embarazo, con muchos miedos, porque vienen todos los miedos de te va a pasar otra vez lo mismo, vas a perder el bebé, pero uno dice no, voy a tener fe. Entonces cuando llegó a esa ecografía, no tuve suficiente fe. ¿Qué pasó? Y fue un proceso diferente al primero, porque acá yo me cuestionaba, ¿por qué otra vez? ¿Por qué me tiene que pasar esto otra vez si yo ya había aprendido la lección? O sea, es como, son otras dudas y otras preguntas que vienen a tu mente, como ¿por qué me pasa esto otra vez? Y no quiero pasar por esto otra vez. Entonces, sí, son dolores diferentes según las circunstancias. Pero siempre entonces trayendo ahí a Dios al centro y como al descanso. Sin Dios, realmente no hubiera podido salir de ese hueco. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer para salir del hueco, pero Dios es la base. Dios es la base de todo. Sí, totalmente. Ustedes habían mencionado algo también que me parece importante traer, que lo mencionaba ahorita yo, y es el apoyo que tuviste pues, de Marce y de Luchis en su momento. También cómo es ese proceso del apoyo, de acompañar. Es algo que les mencionaba también ahorita, de cómo entrar uno a apoyar desde afuera. Claro, uno puede decir, no, te apoyo en oración, pero a veces la presencia funciona, no decir nada, decir algo, no ser inoportuno, de pronto decir las palabras que no son correctas. Creo que son también de pronto los temores que pueden salir desde afuera, que tú también contabas de tu trabajo, ¿no? Como, ¿qué le digo? Sí, como, ¿la abrazo, no la abrazo? Bueno, sí, como un poco también ustedes vivieron eso, porque quizás, al igual que cada proceso es diferente, también cada cual quiere ser acompañada de una forma totalmente diferente, ¿no? Como cuáles podrían ser esos puntos que cada una identificó, a ver si todas estamos como por la misma o si hay incluso buenas ideas y puntos diferentes. Pues en mi caso, aunque yo soy una persona más privada y digamos abro mi corazón con los más cercanos ya para decir, no me siento así, yo creo que sí es necesario, y aquí cada una puede, de acuerdo a las personalidades, pues uno sabe algo diferente, pero sí es necesario decirle a la persona que lo estás acompañando, si no eres, digamos, si eres cercano, pero no eres el mejor amigo,
Sí es bueno mandar un mensaje y decir, estamos orando por ti. Y no esperes una respuesta porque probablemente uno está en tanto dolor que no va a querer ni siquiera revisar el celular en ese momento, pero no vas a olvidar que alguien te ofreció una oración. Y es muy importante, yo creo que eso es de verdad muy importante, porque cuando uno toma la posición de mejor lo evito y no le digo nada y le sonríe, hola, de lejos, sientes, y sobre todo en ese momento el enemigo viene a atacar con mucha amargura y mucha soledad. Entonces cada cosa que pasa uno lo interpreta con más amargura y más soledad. Entonces creo que es importante acompañar con una oración, un mensaje, un abrazo. No tienes que decir nada, a veces las palabras sobran cuando estás ahí abrazando y puedes embarrarla un poco. A mí, de hecho, varias personas me dijeron, ay, pero por lo menos ya sabes que puedes tener hijos. No, eso era lo peor que me podían decir a mí. Era como, acabaste de perder a tu mamá, pero por lo menos tuviste mamá. No, o sea, no digas esas cosas, por favor, y eso no es sabio. Simplemente ofrece una oración, estamos apoyándote, estamos orando por ti, están rodeados, no están solos. Muchas personas fueron muy lindos conmigo, mandándome flores a la casa, o sea, eso era para mí como, wow, qué lindo que estén pensando en tanto en esto. Probablemente no te van a dar una respuesta, no te van a hablar de forma bonita, no te van a decir, ay, muchas gracias, eres lo mejor, probablemente van a estar ahí como a la distancia mientras procesan todo su dolor, pero sí es importante expresarlo. Si has pasado por eso como Luchis y Marce para mí fueron un apoyo impresionante porque Luchis en especial oró por mí sobre lo de cómo tu cuerpo a veces sientes que es como una tumba andando porque tu bebé todavía está ahí, y eso para mí fue increíblemente liberador. Y también nos mandaron a la casa un regalo espectacular, fueron muy atentos y eso para nosotros fue muy fuerte. Y Marce también estaba súper pendiente escribiéndome cosas también técnicas, no solo apoyando mi corazón, sino cosas técnicas que uno no sabe, o sea, por ejemplo, lo de te va a doler mucho, por favor, pide una droga fuerte para que te calme. ¿Cómo te fue? Sin ponerse ahí a charlar conmigo una hora, porque pues uno no va a querer hablar, pero sí estaba ahí y estaba muy presente. Entonces gracias a las dos de verdad, porque eso para mí fue impresionantemente ayudador. Creo que la gente no sabe qué hacer y muchas veces elige no hacer nada, y creo que eso es lo peor que pueden hacer. Sí, entonces en mi caso yo he tenido que vivir como etapas, como que he sido de mis amigas o de mi familia, como que la que se casa. Entonces cuando me casé, mis amigas no estaban casadas. Cuando tuve hijo, mis amigas no estaban en esa etapa de tener hijos. O sea, como que he tenido que vivir muy sola, y cuando tuve esa pérdida, nadie a mi alrededor había tenido una pérdida. Entonces no sabían qué hacer y lo que hicieron fue como apartarse. Dijeron, no, seguramente ella necesita un tiempo. Espacio, sí. Probablemente necesitaba 5 días, pero no más. Porque es que uno se hunde en la soledad y en la depresión, que estar solo es peor. Entonces yo solo tenía a mi pareja ahí al lado y él hacía lo que podía, pero él no podía estar en el día, tenía que trabajar, sobre todo en la primera pérdida. Y lo que hizo la gente a mi alrededor decidió no hacer nada. Y me acuerdo de una visita en donde esta persona pues no tenía hijos, pero me llevó un helado, una amiga, me llevó un helado, vio una película conmigo, y para mí eso fue todo. Para mí eso fue todo, y eso me sacó en ese momento. Seguramente después me puse triste otra vez, pero me sacó en ese momento de la presión y me hizo saber que no estaba sola. Sí me hubiera gustado que se involucraran más las personas a mi alrededor. Entonces yo el otro día pensaba en lo de los lenguajes del amor. Cada persona expresa el amor diferente. Entonces para mí el primer lenguaje del amor es tiempo de calidad. Entonces yo quería que me invitaran a un café, que hablaran conmigo, que vieran una película conmigo. Así era lo que yo esperaba, y a veces no pasaba. Pues no pasó casi. Pero también pues dar amor de la forma en que tú te sientes cómodo. Si no eres muy bueno con las palabras o con el tiempo, puedes enviar un regalo. Entonces, si a ti te gusta expresar tu amor dando un regalo, mándale el almuerzo. Uno no tiene ganas de cocinar, uno no tiene ganas ni de comer. Entonces, mándale un regalo, mándale unas flores. Como que hay diferentes formas de expresar el amor. Entonces, no necesariamente tienes que ser un psicólogo experto en pérdidas gestacionales para poder hablar con una persona que pasó por eso. Entonces, de pronto evita los comentarios imprudentes de, ay, ya vas a tener otro. O si no sabes qué pasó, no opines. Sí, como que evita palabras que pueden ser muy hirientes,
pero puedes estar ahí, incluso puedes escuchar. Cuando yo podía contar mi historia, yo sentía que salía un peso gigante de mí. Una vez una persona que también al mismo tiempo pasamos, no sabíamos, y al mismo tiempo pasamos por las dos pérdidas, una persona de la iglesia. Las dos pérdidas al mismo tiempo las pasamos las dos. Cuando yo le conté mis historias, yo lloraba y sentí que, por fin, salió un peso tan grande que la siguiente vez que conté la historia no lloré tanto. Y eso indica como ya me duele un poquito menos. Ya puedo por lo menos expresarlo. Entonces, sí es importante que la gente esté ahí ayudándote como pueda y como sepa. Bueno, en mi caso fue una época diferente donde yo andaba un poco más solitaria, pero para mí fue muy valioso el apoyo de mi mamá. Mi mamá estuvo en esos días muy pendiente y tenía un amigo de la infancia y recuerdo mucho que en esos días pues yo no hablaba, estaba pues como muy en el rollo, pues mis niños estaban pequeños, entonces como que también tienes que centrarte en que ellos tienen que estar bien y pues tú también pasas a un segundo plano. Y en la transición entre la primera y la segunda intervención en esa semana, yo tuve unos sangrados demasiado fuertes y nunca me olvidaré que recibí una visita ese jueves de esa persona y yo recuerdo que estaba yo tan mal que esa persona no sabía qué decirme, que se dio cuenta que debía irse, pues estábamos charlando, pues me llevó algo de comer, mi mamá estaba presente y nos reímos y mi mamá sí me miraba y me decía, usted está mal, ¿cierto? Y yo, Esta persona lo único que hizo fue, lo que necesites, estoy a la orden. Y mi mamá me dijo, yo creo que tenemos que regresar a la clínica, pero un amigo en común de mi familia le dijo a mi mamá, Lucía necesita salir. Y yo le dije, pero ¿cómo voy a salir con unas hemorragias terribles? ¿Yo qué voy a hacer? O sea, además yo no tengo nada que hacer en la calle. Y esta persona me dijo, ¿a ti te gusta el humor mordaz? Entonces, vamos a ir al Teatro Colsubsidio. Fue la última obra que hizo Garzón. Locombia, algo así se llamaba, Colombia al revés, algo así. La había estrenado en el teatro y me dijo, mira, yo sé que estás bastante frágil, pero compré boletas para tu mamá, para ti y para mí. Vas a ir a la obra de teatro el viernes a las 7:30 de la noche. Yo le dije, pero si se supone que yo debería ir a la clínica. Me dijo, no te preocupes, el sábado a las 6 de la mañana estamos en la clínica, pero necesito que salgas. Y recuerdo mucho que esa persona ni siquiera habló conmigo, era un amigo de mi familia, simplemente compró una boleta. Y yo fui y salí como de mi realidad, me reí como nunca, porque además disfrutaba mucho el humor de Garzón, y salí frágil, vuelta a nada, programada ya para el otro día estar en la clínica. Pero creo que ese espacio entre lo que sucedió y mi entrada por segunda vez a la clínica me permitió salir un poco de la rutina de pensar en lo mío. Y de pronto el consejo para aquellos es, para la familia, que es el que lo tiene que padecer a uno también de cerca y conocen de cerca, decirles, ustedes son muy valiosos. Y a veces el abrazo, el simple... Mi mamá no me decía mucho, mi mamita solamente iba, me preparaba algo de comer, me llevaba algo, no era como, ¿y cómo se siente? Y hábleme desde su corazón, nada, era simplemente mi café caliente, mi desayuno, saber que llegaba en la tarde y me ayudaba con los niños. Esa ayuda es tan valiosa, ¿sí?, que como dicen ustedes, a veces no se necesitan palabras, sino simplemente saber que están. Últimamente me recalcaban algo y recordaba mucho el misterio de estar. Y quizás es importante que podamos mandar ese lenguaje. Y también me iría un poco hacia nosotras las que lo hemos vivido, y es, permitamos que estén, ¿sí? Permitámosles a otros acompañarnos, porque sí necesitamos a alguien, no necesitamos muchos. Con 2 o 3 que estén dispuestos a tener suficientes Kleenex y paciencia es suficiente. Y creo que en esos espacios sí es necesario que una idea creativa, desde los que nos conocen íntimamente, puedan atreverse a. Y si uno se lanza y acepta esa ayuda, creo que retroalimenta montones que uno salga rápidamente de la crisis y pueda mirar con un panorama genuino. Para mí era clave en ese tiempo el pasaje del que Dios habla de que tengo pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin y la esperanza
venidera. Y creo que poder entender que aunque no todo, el resultado no fue lo que esperábamos, hay bienestar de parte de Dios para nosotros y sí hay una esperanza. Y eso lo recibe uno en esa retroalimentación de las personas que pueden estar cerca. Generalmente no serán muchas, pero aún pasado el tiempo, el que no se pudo acercar en su momento, poder acercarse y decir, oye, no te escribí nada, pero estuve pensando en ti y ahora sí podemos tomarnos un café. Y creo que es importante no asumir que no pasó. Lo más importante es, ni yo puedo pensar que no pasó, ni tú puedes pensar que no pasó. Pero no solo las personas más cercanas, porque mucha gente dirá, no, pero ella tiene a su mamá, a sus hermanas, a su esposo, a su suegra, a su cuñado, yo qué sé. Pero si tú te enteraste y tú eres amigo o conocido de esa persona, puedes hacer algo. Algo puedes hacer, de pronto no ir a estar todo el día acompañándola en su casa y acompañándolo Sí, también por al favor, esposo. no lo hagas. Tampoco. Si no eres tan cercano, por favor, no. Pero sí puedes hacer algo, todas las personas pueden hacer algo y lo peor que pueden hacer es hacer que nada pasó. Eso sí, exacto. Eso es verdad. Y aún si tú los ves riéndose y sonriendo en su corazón, estoy hablando de la mujer que sufrió la pérdida y el esposo también, porque es un proceso de pareja. Aún si tú los ves riendo y sonriendo, igual acércate a dar un abrazo o lo que dicen ustedes, o sea, es necesario no pretender que nada pasó. Y también sobre eso, pues como antes de pasar al siguiente tema, Silvi, pensaba que también es muy importante guardar el corazón. Nosotros como los que hemos sufrido esa pérdida, es importante guardar el corazón de cualquier cosa guardada. Porque a mí en ese tiempo me pasó que el enemigo como me estaba atacando con un espíritu de muerte, con amargura, con de todo, entonces empecé a dejar entrar mucha amargura en mi corazón. De, uy, tal persona no me saludó y tal persona no me dijo nada y no me dio un abrazo y yo estoy pasando por un momento tan difícil. Pero sí, no le importa, es que no le importa a nadie. Entonces el enemigo usaba eso para decir, ves, no le importas a nadie. Pero eso también hay que tener mucho cuidado. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón nosotras como mujeres si has pasado por un momento de pérdida fuerte. Porque el enemigo puede usar eso también para enredarte en tus emociones más de lo que es necesario. Es decir, sí es un proceso de dolor, sí se tiene que vivir el duelo. Pero también, como dice Marci, como decía Luchi, es muy importante vivir ese duelo con el Señor. No solo hundiéndote en depresión, hundiéndote en una amargura, en soledad, no queriendo hablar con nadie, sino que ve delante del Señor. Y aún si alguien te hirió en ese momento, tenemos que saber que no sabían cómo actuar y es necesario pasar la ofensa. Y decirle al Señor, Señor, aún si ese comentario, me acuerdo sobre todo en un momento alguien me hizo un comentario muy fuerte que para mí fue como, no está entendiendo por lo que estoy pasando, entonces por favor que no hable, y me puse tan brava y duré días pero súper amargada, y pasó el tiempo y se empezó a crear como una grieta en mi corazón. Pero el Señor me dijo, en un momento dije, no, es que no es mi responsabilidad que todo el mundo cargue mi duelo. La gente no puede cargar el duelo conmigo. Yo tengo que entender que también mi apoyo es el Señor y que yo lo entrego a Él y que Él va a completar mi proceso de restauración. Entonces también tengo aún que descargarme 100% en el Señor. Entonces, sí, lo que les estábamos diciendo es súper importante poder, pues como personas que estamos alrededor de esas personas que sufrieron una pérdida, sí es importante estar alrededor, estar rodeando. Pero si tú sufriste una pérdida y has estado experimentando mucha amargura, ten cuidado de tu corazón, no guardes el resentimiento, no guardes esa ofensa, sino aún eso también llévalo delante del Señor, para que el enemigo no use eso para alargar tu dolor. Exacto, sí, hacia ese punto justamente quería ir como para ir cerrando, como ese mensaje también para quienes están viviendo por esto, también pues ya han votado varios consejos, pero también para ir cerrando esos elementos claves, como dices tú, Joa, pues guardar el corazón. No sé, Marce o Luchis, ¿qué quisieran decir para eso? Bueno, a mí que me ayudó en ese proceso para salir de ahí o para llevar ese dolor, porque pues no es algo que pasó y ya. Eso pasó hace 3 años y ya lo dejé allá. Es algo que continuamente tú cargas. Tú tienes esos hijos en el cielo, entonces es algo que vas a cargar siempre. Entonces, cuando me pasó, yo aconsejo
que sí hay que vivir un duelo y un tiempo de llorar, pero hay que levantarse, hay que salir de ahí. Y físicamente hay que bañarse, hay que peinarse, hay que tomar café, hay que hacer todas esas cosas que tú sabes que te hacen bien. Hay que salir a caminar, porque incluso físicamente, químicamente, necesita oxitocina y todas estas hormonas que te suben el bienestar, que te suben, como que te dan amor. Entonces sí necesitas salir de ahí, tomar una posición de levantarte. Y un versículo que me ayudó mucho a saber qué hacer, porque uno dice, pero ¿y ahora qué hago? Está en Filipenses 4:6. Entonces dice que, bueno, lo voy a leer. Bueno, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces yo ahí que hacía, orar por todo, decirle a Dios todas las cosas. Y segundo, agradecer por lo que Dios ha hecho. Sí, me pasó una tragedia en mi vida, me pasó algo muy malo, pero siempre hay algo por lo cual agradecer. En mi caso estaba mi hijo mayor, entonces agradecía por mi hijo mayor, por mi esposo, por todo lo que haya que agradecer. Céntrate en esas cosas positivas, no te centres en la pérdida, aunque pasó. Y también este versículo dice que es la única forma de experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, para cuidar nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, en resumen, yo diría que hay que orar y agradecer para poder vivir ese proceso. Bueno, ¿yo qué podría decir al respecto de esto? Yo creo que definitivamente nosotras poder entender, no sabemos, cada mujer es un mundo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nosotros a partir de esta pérdida decidimos que ya no tendríamos más hijos. Decidimos tomar decisiones al respecto y decidimos que era tiempo ya de dejar así, que ya teníamos nuestros hijos y ya, pero no era borrando esta realidad, ¿saben? Y creo que lo más hermoso de todo esto es, un bebé no es lo que te hace madre, ¿sí? Acunar no es, porque de hecho hay muchas mujeres que tienen hijos y no desarrollan una maternidad comprometida, por decirlo de alguna manera. Pero tú te haces consciente de la maternidad cuando decides que ese vientre lo vas a proteger. Y cuando tú empiezas a amar, aún sin conocer, ahí se desarrolla la maternidad, ¿sí? Y aunque no acunes, no significa que no es. Entonces, para mí esta experiencia fue entender que aún en los no había un propósito. Y lo que dice Marce es muy cierto, entender que no es que no te importe lo que pasó, o que, ay, la vida continúa, me sacudí ya. No, es que no te estoy dejando atrás, vas conmigo a alcanzar conmigo todo lo que vamos a caminar, porque un día daremos cuentas de lo que hemos hecho y nos encontraremos con ellos, ¿sabes? Entonces, cuando podemos tener esa certeza, no es como que te estoy dejando atrás, sino haces parte de todo lo que yo soy, para que el día que yo ya me encuentre en la presencia de Dios, poder decir, oye, nos encontramos aquí. Y aunque tú te adelantaste, yo seguí caminando para modelar lo que hubieras aprendido al lado mío también, ¿sí? Entonces, finalmente todo este tipo de circunstancias también nos enseñan a poder comunicar de manera asertiva también en nuestra condición y desde nuestro panorama, desde la circunstancia. Habrán momentos donde experimentemos soledades, pero cuando podemos descubrir que aún si no hubiera nadie en el mundo a nuestro alrededor, Él está ahí, Dios está ahí, ¿sí? Y a Él sí le interesa. Creo que el más interesado de que hablemos de estos temas es Él. El más interesado de que nosotras como mujeres podamos abrir nuestro corazón, nuestras rayas, nuestro cucú en la cabeza, que a veces hace como así, es Él. Él no tiene problema de hormonas, ¿sí? A Él no le preocupa eso. Él sí conoce nuestros altibajos y está interesado en que podamos salir adelante y no sentirnos culpables de querer salir adelante y esforzarnos en lo que tenemos hacia el frente. Entonces, creo que esta experiencia, lo más relevante para mi caso no es que no pasó, pasó.
lo superamos juntos y un día nos vamos a encontrar. No te dejé atrás, te llevo. El hecho de que no te parta un ponqué todos los años, el hecho de que no te nombre y que para algunas personas sea una sorpresa saber lo que estoy contando, no significa que no esté presente cada vez que hacemos cuentas con nuestro esposo y digamos, tendría 25 años, wow, sí. Y que lo cuentes dentro del número de tus hijos. Exacto, y que aún nosotros hemos tenido experiencias, bueno, eso es otro cuento, pero hemos podido pensar y aún hemos soñar en cómo hubiera sido, pero pensar que si somos seres de eternidad, ya es, ¿sí? Entonces es un poco eso, y ya para cerrar también de mi parte es, las que tienen la bendición de contar con una pareja, con su esposo, su compañero de vida, en estos procesos, no los excluyan porque no reaccionan igual que ustedes. Los hombres reaccionan de una manera diferente. Se perdió el bebé, pero te protejo a ti, ¿sí? Y no es que a ti no te está importando que yo no, entiendo, también lo amaba, pero necesito protegerte a ti. Entonces, también es importante que salgamos como de ser ese centro para entender que esto impacta a todos los que nos aman, empezando por aquel que está a nuestro lado. Él también sufrió la pérdida. Sí, también, claro. Y la procesan de una manera diferente. Entonces, no subestimemos el dolor. Con algo que tú empezaste que me pareció muy lindo, no subestimemos por una reacción que sea diferente a lo que nosotros esperábamos y pensar que no está pasando nada en su cabecita. Así que, si lo hablamos nosotras, ellos también. Sí, yo quiero también cerrar con una historia de lo que pasó después. Claro, sí. Y esto para decir que el Señor termina por restaurar todo. Así decida como Luchis y Javi, digamos, no tener más hijos, el Señor sí restauró sus corazones. Y el Señor trae la restauración a su debido tiempo. Entonces no creas que porque esto te sucedió ya vas a quedar en negativo, sino que el Señor va a traer mucho más de lo que perdiste, sea en la forma que sea. Entonces en nuestro caso, nosotros no estamos buscando quedar embarazados ahí mismo porque nos habían dicho que pues era mejor esperar un tiempo. La verdad no lo controlamos, quedamos embarazados como a los 3 meses. Nosotros tuvimos la pérdida el 19 de julio del 2021. Ese día yo estaba en la clínica y estaban haciendo la intervención para poder empezar el proceso de expulsión. Y resulta que quedamos embarazados de nuevo y el 19 de julio del 2022 estaba de nuevo en la clínica dando a luz a Samuel, a mi hijo ahora, que ya tiene 7 meses. Y cuando nosotros no habíamos visto las fechas, de hecho, pero cuando ahí caí en la cuenta después de como de un mes, espera, Samuel nació el mismo día, exactamente un año después de la pérdida que tuvimos. Y no solo eso Dios lo hizo, sino que también el Señor hizo algo impresionante. Yo quedé embarazada de nuevo, ahí tuvimos como meses una racha de pérdida. Primero el bebé, después perdimos un montón de cosas, pérdidas financieras, hasta 2 carros, estábamos manejando un carro y se nos dañó y a la semana nos prestaron otro y se nos dañó y Pipe decía, mi amor, ¿qué pasa? O sea, yo estoy haciendo que todo se pierda, ¿qué pasa? Entonces fue una racha como de pérdidas y decíamos, ¿pero qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Pero resulta que después quedamos embarazados de Samuel, después pasa un tiempo, a mí me sacan del trabajo donde yo estaba y yo lloraba y yo decía, ahora ¿cómo vamos a sostener a ese chino? Porque aparte de todo nos habíamos comprometido con un apartamento para comprar un apartamento antes de quedar embarazados, antes de saber que estábamos embarazados dijimos, bueno, lancémonos a comprar un apartamento. Y ahí nosotros habíamos hecho cálculos con nuestros 2 sueldos y nos quedaba para tomar un tinto después de comprar, después de la cuota mensual del apartamento. Y resulta que yo pierdo pues mi trabajo. Y ahí los 2, no, pero ¿qué vamos a hacer? Me acuerdo que Pipe me decía, tranquila, amor, que Dios va a hacer algo. Y resulta que al mes, me contrataron en un lugar mejor, con un mejor sueldo, en una multinacional, mejor dicho, en un lugar espectacular. Nos bajamos la cuota del apartamento porque Dios empezó también a hacer milagros financieros y quedamos súper tranquilos con apartamento nuevo, con bebé nuevo, todo en menos de un año. Y yo me acordé cuando el Señor me dijo en el 2021, tú vas a ser mamá, y finalmente sí fui. O sea, no solamente con mi primer embarazo, porque yo sé que ese bebé está en el cielo, sino también con Samuel, porque el Señor trajo el cumplimiento de su palabra. Entonces al final yo pensaba, el Señor trae restauración. Él es el Señor de la restauración. Él es el Dios que torna las tumbas en jardines, que cambia
el dolor por alegría, que cambia el manto del luto por manto de gozo. Entonces, su restauración viene a su tiempo. Entonces, si en este momento estamos pasando o estás pasando por un duelo, solamente descansa. Ese es el consejo que yo puedo decir. Descansa. No trates de saber qué pasó, por qué, hacer los cálculos matemáticos, qué fue lo que hice mal. No, solo descansa en su nombre. Descansa en quién es Él. Dedícate a conocerlo como consolador, porque en la Biblia dice, el Espíritu Santo es el consolador. Dedícate a ser consolador. Tranquis, tranquis. Y ese es mi consejo. Y finalmente, después de todo ese tiempo, vendrá la restauración. No me puedo ir sin decir dos cosas. Bueno, una es que yo necesito, o sea, haz lo que sea para tener paz mental. Entonces, por mi personalidad y por mis planes, vuelvo con mis planes, yo quería otro hijo. Y yo no iba a tener paz si no seguía intentando. Pues ya tenía 2 pérdidas, pero nosotros 2, mi esposo y yo, decididos a tener otro hijo. No sé por cuántas pérdidas hubiera estado dispuesta a pasar, pero yo quería otro hijo. Y pues de pronto Lucía y su esposo decidieron no tener hijo y eso también está bien. No seguir intentando y eso también está bien. Pero yo necesitaba seguir. Entonces yo dije, no me puedo quedar con lo primero que me dijeron los médicos de... es la naturaleza, si perdiste un hijo es porque algo venía mal. Sí. Entonces yo dije, no, esta segunda pérdida no voy a hacerle caso a los médicos. Porque me decían, no, espérate que incluso después de la tercera se hacen pruebas y ahondamos a ver qué pasa. Yo dije, no, yo necesito saber ya si algo malo está en mí, si algo está pasando en mi cuerpo para yo poder hacer algo. Y entonces yo pedí que me hicieran exámenes en el segundo grado de lo que sacaban y salió que todo estaba bien genéticamente, no era de ADN. Y salió que era una niña, eso lo hizo aún un poquito más doloroso, pero eso ayudó también en el proceso. ¿Por qué? Porque es necesario darle identidad a ese bebé. Entonces le pusimos nombre, Anabela, y ella existe ahí y hablábamos detrás de cámaras que es importante no reemplazar un hijo con el otro. Sí. Entonces, Anabela tiene su identidad, mi siguiente hijo, si es niña, no se va a llamar Anabela porque Anabela ya existe. Y no voy a reemplazar un hijo con otro. Entonces, bueno, me hicieron exámenes de coagulación, me salieron bien con una nota al pie del laboratorio, un asterisco ahí. Y el doctor me dijo, no, salieron bien. Yo le dije, no, doctor, hay un asterisco. Yo quiero indagar qué pasa ahí. Entonces el doctor me dijo, bueno, vaya a un hematólogo, que es el de la sangre. Y el hematólogo me dijo, bueno, pues yo no creo que haya nada malo, pero hagamos más exámenes. Salió una enfermedad en mi sangre de coagulación. Mi sangre es muy líquida. Tengo una enfermedad de von Willebrand. No tengo ese factor 8 de coagulación en mí, está muy bajito. Y lo que pasa en los embarazos, me explicaba el doctor, es que esa enfermedad se regula en los embarazos. Entonces el factor sube. Y ya no mientras estás en embarazo, está bien el factor. Entonces el hematólogo me decía, no haga nada. Yo le aconsejo, no haga nada. Quédese embarazada y no se medique. El ginecólogo me dijo, yo le aconsejo que haga algo, que se anticoagule durante el embarazo. Lo cual puede sonar contradictorio porque mi sangre es muy líquida, ¿cómo así que te anticoagulas? Pero en mi mente funcionaba porque si en el embarazo se regula, de pronto se está regulando demasiado y estoy haciendo coágulos. Incluso en el examen salía que tenía una hemorragia adentro que no se sabía si era a partir de un coágulo. Entonces me anticoagulé durante todo el embarazo de mi hijo, de Noah, y todos los días me tenía que aplicar una inyección en la barriga y mi hijo está vivo. Yo tenía paz mental porque hice algo, estaba haciendo algo. Si no encontraba nada malo, hubiera tenido la paz de, bueno, sigamos, no encontré nada. Pero encontré algo y me dediqué y mi hijo está vivo, probablemente gracias a eso. Gracias a Dios, claramente, pero gracias a la medicina que hizo que mi cuerpo funcionara un poco mejor durante el embarazo. Entonces también es necesario usar como esos elementos que están a tu mano, utilizar la medicina. Y muchas veces a mi mente llegaba como, ¿será que eso es falta de fe? ¿Será que si me medico o hago algo es como, es que Dios no es capaz, Dios necesita ayuda? Pero mi conclusión Dios fue, creó no, la medicina. Dios te da la medicina, hacer algo no es falta de fe. Incluso es caminar en esa fe, en ese sueño que yo tengo de ser madre, estoy caminando, estoy creyendo que voy a ser madre, pues utilizando y ayudando también a mi cuerpo. Entonces creo que no está mal utilizar la medicina.
No, para nada. Y yo creo que definitivamente eso era una cosa que hablábamos también detrás de cámaras, que les decía, uno creo que definitivamente eso era una cosa que hablábamos también detrás de cámaras, que les decía, uno siempre piensa en Dios como Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios arcaico, ¿sí? Y no, Dios es un Dios de las eras, y Dios es un Dios que conocía este tiempo antes que nosotros mismos y le ha dado la capacidad al hombre para desarrollar estrategias para llegar hasta donde hemos llegado. Así que más allá de cualquier cosa, si necesitamos una asistencia médica, si necesitamos una asistencia profesional, estamos en capacidad de buscarla, de tenerla, uno. Y dos, aún si necesitas acompañamiento psicológico, pues hay que buscarlo. O sea, creo que nuestra mayor invitación hoy es: no te quedes sola, porque no estás sola con esto. Somos más de las que piensas, y poder hablarlo hoy es una bendición. Primero, para poder ser solidarias entre nosotras, pero también para encontrar las soluciones y las estrategias que Dios ha puesto a nuestro servicio para hacerlo de la mejor manera, y poder también ser ayuda y apoyo para otros, que podamos hablar inteligentemente y con sabiduría, no solo desde la experiencia, sino aún sin tener experiencia, poder tener a la mano las cosas. No estamos solas, y independiente de la decisión que cada una haya tomado, creo que también en esas decisiones está Dios, no solamente en lo que tú crees que decidiste tú. Dios también siembra en nosotros las decisiones para nuestra vida y pone en nosotros esa semilla para que sea el querer como el hacer. ¿Puedo decir algo para cerrar? La segunda cosa para cerrar. No, solamente quería decir que tú como mujer eres una portadora de vida, y el Señor te ha hecho así por una razón, que aún si no has tenido hijos todavía, o tal vez tuviste uno y lo perdiste, sea voluntariamente o no, o tal vez si decidiste no tener hijos, tú eres una portadora de vida, y el Señor nos dio esa característica de ser como leonas. Así como Él es león de Judá, nosotros también somos como leonas que llevamos esa característica de Dios de crear vida. Y creo que es muy importante, sea cual sea tu condición, pero sobre todo si eres mamá de hijos que estén en el cielo o que estén acá, que siempre andes no en temor, sino en valentía, porque a veces pues puede haber mucho temor, como ay, ¿qué tal que me pase a mí también? O si ya me pasó, entonces ¿qué tal que me pase de nuevo? Solamente entrega eso al Señor, y que de verdad nosotras como en comunidad, así como estamos aquí las cuatro, podamos apoyarnos en esos momentos difíciles, pero también podamos entender que el Señor nos ha llamado a rugir como leonas y a proteger esa vida que el Señor nos ha dado, sea de la forma que sea. Entonces sí, eso quería decir. No, pues qué mejor cierre que este. Pues yo sé que quedan aún muchas preguntas, pero igual agradecerles a ustedes por acompañarnos, por abrir sus corazones. Como lo han dicho, pues no estamos solas. Es importante también crear red entre nosotras, y pues con todo nuestro eslogan de al que andan de la miel, algo se le pega, sin duda también la cantidad de perlas, de consejos, de versículos, bueno, hay un montón de cosas. Sé que quedaron muchas preguntas abiertas, pero pues en la descripción de este video van a encontrar un enlace en el que van a poder pues agregar todas sus preguntas, y más adelante les estaremos contando qué vamos a hacer para responderlas. De nuevo agradecerles por acompañarnos, muchas gracias, y nos vemos en un próximo episodio de Entre Abejas.